Buenos días, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Este es buen tiempo para glorificar el nombre del Señor y juntos en comunión estar ahí en su presencia. Invitamos a que cada domingo a esta misma hora nos reunamos por este mismo canal e invites también a tus familiares y amigos para que juntos podamos disfrutar de este tiempo de bendición. Oramos y dedicamos este momento a nuestro Señor. Padre Santo, gracias, mi Dios, por tus bondades, por tu amor, por tu misericordia, porque cuidas de nosotros, porque estás atento, Señor, e inclinas tu oído hacia tus hijos. Te pedimos, Señor, que toques nuestros corazones a través de tu palabra y que podamos honrar tu nombre a través de la adoración. Sé tú, Señor, con nosotros esta hora. Glorificamos tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Desde el principio, cuando te necesité, desde el momento cuando la mirada alcé, desde ese día cuando sola me encontraba, cuando tu mirada en mí se fue a poner, supe que me amabas, lo entendí. Supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué. Supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa. Yo me fui con un beso y con amor, me regalaste tu perdón. Estoy aquí. Aquí estoy, mi amado Salvador, delante de ti, Padre. Recibe todo honor y toda gloria. Y cuando lejos me encontraba, te sentí. Sabía que entonces me cuidabas y te oí. Como un susurro fue tu voz en el silencio. Cada día me atraías hacia ti. Supe que me amabas, lo entendí. Supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué. Supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa. Yo me fui con un beso y con amor, me regalaste tu perdón. Supe que me amabas, lo entendí. Supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué. No, supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa. Yo me fui con un beso y con amor, me regalaste tu perdón. Estoy aquí.
Estoy aquí, mi dulce Señor. Estoy aquí, amado Salvador. Estoy aquí. Estoy aquí. Aquí estoy, mi amado Salvador, delante de ti. Buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Hoy nos encontramos para ver el último punto del Sermón del Monte. A lo largo de estos domingos hemos visto las bienaventuranzas, las cuales nos traen en nuestra cabeza una contradicción, porque sabemos que lo que nos enseña nuestro Dios está en contraposición con lo que nosotros vemos en este mundo. Hoy tal vez es una de las más paradójicas, así es que prestemos atención para ver lo que el Señor tiene para nosotros. Vamos a orar. Gracias, Padre bendito. Gracias, Señor, por tu bondad, por tu amor, por este día que nos regalas. Gracias por tu palabra, por poder compartirla. Por, Señor, tener esa bendición de poder leerla, de poder estudiarla. Y ayúdanos, Padre, a que transforme nuestro ser y que podamos realmente evidenciar a través de nuestro carácter, de nuestra conducta, que tu palabra hace vida en nosotros, que tu Hijo Jesucristo nos salvó y que tu Santo Espíritu habita en nosotros. Gracias, Padre bendito, te ruego que nos des calma y paz en este momento para poder así asimilar, Señor, lo que tú tienes que decirnos. Gracias, mi Dios, una vez más. Todo esto te lo dejamos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, mis hermanos, hasta aquí hemos visto 7 bienaventuranzas, como ya les decía, y todas ellas tienen que ver con la transformación de nuestro carácter. Vamos a hacer un resumen breve y rápido para poder recordar lo que hemos visto hasta ahora. Veíamos que el Señor nos dice aquí en el sermón: bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos. Es interesante ir asociando, ¿verdad? Pareciera que el Señor nos ha dado en este sermón una serie de escalones donde nosotros vamos uno a uno subiendo, ¿verdad? Y pareciera, cuando nos dice ser pobres en espíritu, la realidad es, como ya escuchamos en el sermón que correspondió a esta bienaventuranza, que es cuando nosotros nos damos por vencidos, cuando el ser humano entiende que no hay nada, que no hay riqueza, que no hay posesiones, que no hay sabiduría, que no hay filosofía, que no hay nada en este mundo que pueda satisfacernos. Cuando llegamos a ese entendimiento, sabemos que somos pobres en espíritu. Eso, si recuerdan, mis amigos que están escuchando, mis hermanos que están escuchando, que son cristianos, cuando ustedes se entregaron al Señor, vieron esa necesidad, vieron esa pobreza. El Señor nos ilumina y nos dice, ¿para qué están en este mundo? Pueden tener riquezas, no tener riquezas, pueden ser ricos, pueden ser pobres, pueden ser sabios, pueden no tener educación, pueden haber estudiado mucho, pueden no haber estudiado, pero igualmente cuando sientes ese vacío, entonces verdaderamente eres un pobre en espíritu. Y luego el siguiente paso dice, bienaventurados los que lloran. ¿Por qué? Porque recibirán consolación. Ahora bien, cuando uno ha entendido esa pobreza de espíritu, obviamente tiene un sentimiento de llanto, de necesidad, de angustia. Y el Señor es el que nos consuela. Cuando nosotros hemos entendido esa pobreza de espíritu que necesitamos a Dios, cuando nos hemos afligido y el Señor nos consuela, entonces ahí llegamos al tercer punto, que es bienaventurados los mansos. Y ahí en esa mansedumbre no somos mensos, sino que somos mansos, porque hemos entendido verdaderamente que no hay nada en este mundo. Cuando entendimos nuestra pobreza, cuando entendimos mediante nuestra aflicción el Señor nos consoló, entonces obtenemos la mansedumbre. Y luego ahí es cuando ya hemos llegado a ese paso, cuando tenemos al Señor en nuestro corazón,
es que entonces viene la cuarta y dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. En ese momento es cuando el cristiano, cuando el creyente empieza verdaderamente a buscar y a tener hambre por las cosas de Dios. Luego nos dice el quinto paso o el quinto escalón, el ser misericordiosos. Obviamente, si no hemos pasado por todos estos escalones, difícilmente podamos tener la misericordia, que esa misericordia solamente viene del Señor. Y solamente la tenemos cuando ya el Espíritu Santo está en nosotros, y esa es una realidad. Luego viene el sexto paso, que es limpio de corazón. Vimos que en ese mensaje, que en la integridad, ¿verdad?, nosotros vamos mejorando y vamos siendo mejores, pero hemos tenido que pasar por todos los escalones anteriores para poder verdaderamente llegar a esa limpieza de corazón o a esa integridad. Y por último, el séptimo es ser pacificadores, tener la paz del Señor. Luego que hemos pasado por todos esos 6 escalones anteriores, entonces podemos tener la paz del Señor que nos inunda. Ahí verdaderamente, hermanos, es cuando llegamos y nos dice la palabra de Dios, el tema de hoy, que es felices en la persecución. Como ya les dije, es antagónico y un poco extraño para nosotros, pero vamos a tratar de comprender lo que el Señor nos dice y el por qué, a la luz de la palabra de Dios, qué es lo que el Señor nos demanda. Dice la palabra del Señor en San Mateo capítulo 5 versos 10 al 12. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Realmente, mis hermanos, cuando leemos esta palabra es un poco complicado que la podamos entender cuando aquí en esta tierra, cuando aquí nosotros, tal vez los jóvenes puedan entenderme un poco mejor esta palabra, aunque los no tan jóvenes también utilizan las redes sociales y montan esos videos, montan esas situaciones graciosas o de opulencia o de disfrute, y las montan con el único sentido de que puedan ver cuántos seguidores hay, cuántos me gusta, te pueden dar, y eso quiere decir que estoy pendiente de las personas que me siguen y me van a seguir porque les estoy otorgando algo placentero, porque si no, o algo que quieran ver u oír, porque si no, no lo van a hacer. Ahora bien, cuando el Señor nos dice, bienaventurados los que padecen persecución por mi causa, entonces ya las cosas cambian un poco, y nosotros normalmente pensamos que esta persecución es física, siempre solamente lo atribuimos ahí, lo cual es verdad también, que al cristiano lo van a perseguir y lo van a matar, como sucedió aquí lo dice también la palabra, lo dice el Señor, como sucedió con los profetas, y realmente eso también sucede. Pero vamos a ver, a la luz de la palabra de Dios, cómo podemos canalizar esto, porque si bien es cierto que la palabra de Dios nos dice que perseguirán de forma física a los profetas y a las personas que aman a Dios y a los que aman su venida, a los que aman su palabra, y que de hecho hoy en día hay personas en otras partes del mundo que les está sucediendo esto. Pero también es cierto, mis hermanos, que hoy vamos a ver esta octava bienaventuranza, y es interesante que el Señor aquí nos da un orden, y que cuando esas personas han llegado a ese octavo peldaño, por llamarlo de alguna manera, es cuando van a padecer esta situación. Pero hoy vamos a ver, porque por la gracia de Dios a nosotros no nos toca vivir en una persecución de esa magnitud, pero vamos a ver qué es lo que pasa con nosotros en otras áreas de nuestra vida a la luz de la palabra de Dios. Entonces vamos a dividirlo, o vamos a verlo para poderlo entender mejor, en 3 ámbitos, y vamos a empezar con la persecución desde un ámbito ideológico o intelectual. Y vamos a ver en
en este ámbito ideológico e intelectual a un ejemplo que seguramente muchos han escuchado antes y que hoy vamos a profundizar un poco en el tema, y es el profeta Jeremías. El profeta Jeremías era hijo del sacerdote Hilcías y llamado desde su niñez a ejercer esta profesión de Dios que le había dado el de ser profeta. Y resulta que al profeta se le dio un terreno, digámoslo así, un poco complicado para trabajar. Y ese territorio complicado era la gente del pueblo de Judá. La tribu del Señor, específicamente la tribu de Judá, era donde tenía que trabajar el profeta Jeremías. Y nos dice así la palabra del Señor en el libro de Jeremías, capítulo 17, versos 1 y 2. Dios le dijo a su pueblo, gente de Judá, ustedes llevan el pecado grabado en el corazón. Sus altares están marcados con su rebelión. Los altares y las imágenes de Astarte o Acera que ustedes levantaron bajo los grandes árboles y en las altas colinas son un peligro para sus hijos. Yo entregaré a sus enemigos todo lo que ustedes tienen, hasta sus altares y tesoros. Esto lo haré por los pecados que cometieron en su territorio. Vemos entonces que al profeta le tocaba un sitio complicado. Este sitio era, como ya dijimos, la tribu de Judá, la cual definitivamente no quería tener contacto con Dios. Vivían en el paganismo, en la idolatría, en sus bacanales, y ellos no querían en absoluto escuchar una palabra que los hiciera reflexionar sobre el mal que estaban haciendo. Y le tocó al profeta Jeremías llevar la palabra de Dios y que ellos pudieran arrepentirse, y lo hizo durante largo tiempo, y no podía o no pudo hacer cambiar el pensamiento de estas personas. ¿Y por qué la tribu de Judá no quiso cambiar o se dejó guiar por otras personas que eran sacerdotes, que supuestamente eran sacerdotes y que eran guías también del pueblo de Dios, pero que diferenciaban o distaban en opinión de acuerdo a lo que decía Dios a través del profeta Jeremías? Y era sencillamente porque ellos vivían en ese momento una opulencia, una tranquilidad aparente, donde ellos querían, y sobre todo los que estaban en eminencia, no querían inconvenientes o problemas o altercados con el pueblo. Mientras ellos vivían felices, supuestamente, ellos no tenían ninguna dificultad, ningún problema, así es que no querían escuchar la voz de Dios. Y el profeta les decía todo lo que les iba a suceder, que iban en algún momento muy cercano, iban a ser conquistados porque no se habían volteado sus ojos del Señor, por ser idólatras, pero ellos no escuchaban al profeta, y el profeta iba día tras día hablando sobre la palabra de Dios. Y ellos día tras día iban negando su palabra, ofreciéndole golpes, injuriándolo. ¿Y cómo creen ustedes que se sentiría el profeta Jeremías? ¿Cómo creen ustedes que sería afectada su intelecto, su psiquis, sus emociones? Porque si bien es cierto que el profeta hacía lo que el Señor le decía, era complicado para él. Y vemos que el comportamiento de Jeremías, aunque la palabra que él traía era la palabra de Dios, él se sentía rechazado por el pueblo. Y vemos nosotros en nuestra humanidad, aquí en esta tierra donde estamos parados, que nosotros podríamos tal vez decir, bueno, ¿cuántas veces yo no he hablado, no he sido testigo de la palabra de Dios porque sencillamente sé que me van a rechazar, o sé que no van a aceptar lo que estoy diciendo, o sé que van a decir, oye, ahí viene el santurrón, ahí viene el evangélico, y me va a decir cosas que
no necesito porque yo estoy bien. De hecho, aquí en nuestra Venezuela, en nuestra Caracas actual, gracias al Señor y por la escasez y la falta de abundancia, hoy hay más gente dispuesta a escuchar su palabra. También es cierto que hay personas que no tienen el menor interés en escuchar la palabra de Dios. Ahora, el problema, ¿cuál es? El problema aquí el profeta Jeremías lo tenía, era visible, era notorio. Era gente que no quería escucharlo, era gente que lo amenazaba para no escucharlo. Pero ¿cuántas veces, en este caso, en Jeremías era la maldad que estaba reinando en ese momento en el pueblo de Judá, la que cegaba y ni hacía que no quisieran escuchar la palabra de Dios? Pero en nosotros, ¿cuántas veces cuando no queremos hablar de la palabra de Dios, qué es lo que nos calla? ¿Qué es lo que nos insta a no hacerlo? Debemos entender que dentro de nosotros mismos habita el mal, habita la concupiscencia. Nosotros vamos día tras día, como decíamos allá en ese paso. Bienaventurados los que tienen hambre y tienen sed de justicia. Debemos ir día a día anhelando esto. ¿Por qué? Porque si no, entonces vamos a callar y somos perseguidos por el mal, pero no por el mal que está afuera, como le pasaba al profeta Jeremías, sino por el mal que está dentro de nosotros. Y a veces eso nos hace callar y no hablar sobre lo que debemos hablar, y no nos deja atestiguar de quien debemos atestiguar, que es del Señor Jesucristo. Tengamos en cuenta eso, mis hermanos. Y a veces este ámbito, que es el intelectual o el emocional, no lo tomamos en cuenta. Pero también es cierto que el profeta Jeremías, en su humanidad, él llega a hacer cosas que tal vez nosotros podamos pensar que son indebidas, ¿no? Y ciertamente lo son. Pero tenemos que pararnos sobre esta tierra y tenemos que pararnos sobre hechos reales y saber que nosotros somos seres humanos y que no somos perfectos. Pero esto nos debe también llevar a la reflexión, así como lo hizo el profeta Jeremías, y es por eso que ahora vamos a ver que aparte de la persecución en el ámbito ideológico, en el ámbito psicológico, en el ámbito del pensamiento, que es ahí donde inicia todo, pues tenemos también la persecución emocional. Y en la persecución emocional vemos que cuando sentimos ya un rechazo, entonces hay una complejidad. Ahí nosotros, como seres humanos, y con lo cual le ocurrió al profeta Jeremías, estuvo 40 años hablándole a este pueblo. 40 años, día tras día, llevando la palabra del Señor. 40 años, día tras día, escuchando que le ofrecían cárcel, que le ofrecían golpes, que lo calumniaban, que le decían mentiroso, que le decían que eso no iba a pasar. Y escuchando todos estos improperios y calumnias, el profeta del Señor, ya cansado en su humanidad, en sus emociones, expresa lo siguiente en el libro de Jeremías, capítulo 20, versos 14 y 15. Dice así la palabra del Señor: maldito el día que nací, maldito el día en que mi madre me dio a luz, maldigo al mensajero que le dijo a mi padre, buenas noticias, es un varón. Y concluye en el verso 18, ¿por qué habré nacido? Mi vida entera se ha llenado de dificultades, de dolor y de vergüenza. Duras palabras que dice el profeta Jeremías y que también nos hace reflexionar a nosotros de que nuestras emociones, posiblemente nadie quiere ser rechazado, nadie quiere ser vituperado, nadie quiere ser mancillado, nadie quiere ir a la cárcel, nadie quiere morir. Pero vemos a un ser humano, vemos a una persona que vierte su corazón al Señor y que se queja. Y vemos que en esa desazón, que en ese punto donde el profeta tiene un quiebre, también el Señor
lo levanta y pronto el profeta vuelve a confesar con su boca dos cosas importantes, dos cosas muy importantes que quiero que nosotros también tengamos en cuenta y que son una realidad para todo cristiano. Dice Jeremías capítulo 20, verso 9: sin embargo, si digo que nunca mencionaré al Señor o que nunca más hablaré en su nombre, su palabra arde en mi corazón. Es como fuego en mis huesos. Estoy agotado tratando de contenerla. No puedo hacerlo. Y el verso 11 dice: no obstante, el Señor está a mi lado, como un gran guerrero. Ante Él mis perseguidores caerán, no pueden derrotarme, fracasarán y serán totalmente humillados. Nunca se olvidará su deshonra. Recordemos también que nuestro Señor Jesucristo, que es el máximo ejemplo que nosotros tenemos, también sufrió angustia yendo camino a esa cruz. Y Él sufrió la muerte. Pero en esa angustia Él la hizo sin pecado. Él no se quejó ni reclamó, como acabamos de ver que lo hizo el profeta Jeremías. Pero realmente vemos en estas comparaciones que nosotros tenemos como ejemplo al Señor Jesús, pero realmente somos humanos, como el profeta Jeremías. Lo importante es recapacitar y volver en ese ámbito de persecución emocional a decir: ciertamente el Señor está aquí y es el poderoso guerrero que me va a salvar de todo mal. Ahora sí entramos en el último ámbito, que es el ámbito de la persecución física. Vemos en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 3, verso 20, que dice así la palabra del Señor: todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella, porque temen que sus pecados queden al descubierto. En Juan 7:7 dice así la palabra del Señor: el mundo no puede odiarlo a ustedes, pero a mí sí me odia, porque yo le acuso de hacerlo mal. Es interesante, de acuerdo a esta palabra que nos relata la palabra del Señor, que el Señor nos dice que Él es el que recibe realmente la maldad y el odio. Y nosotros debemos ver que solamente somos emisarios, somos enviados, somos los que transmitimos la palabra de Dios. El profeta Jeremías hablaba lo que Dios le decía. No era palabra de Jeremías, era palabra de Dios. Nosotros igualmente lo que llevamos es la palabra de Dios, con nuestra boca, con nuestros hechos, pero no es lo que nosotros hacemos o decimos. Es un poco complicado porque entonces podemos decir, bueno, pero el que recibe el castigo o el que recibe las injurias soy yo. Entonces creo que podríamos decir como en su momento el profeta Samuel, cuando se siente tan mal, ¿verdad? Y va a buscar, porque él estaba guiando el pueblo del Señor. Y el pueblo del Señor le dice que quieren rey, que ya no quiere que sea Samuel. Pero realmente Samuel no era el que estaba guiando al pueblo del Señor. Realmente era Dios. Realmente es Dios que continúa guiándonos siempre. Y el profeta Samuel se siente triste porque ha pensado que él ha sido rechazado. Y Dios le dice claramente: no te sientas rechazado, que el que rechazan es a mí, no a ti. Entonces creo que nosotros debemos tener eso en claro y en cuenta. Primeramente, que al que rechazan siempre es a Dios. Y si lo pensamos de esa manera, mis hermanos, yo sé que en nuestra humanidad, así como nos gusta echar la culpa a alguien más, cuando sabemos que nosotros no tenemos la culpa, sino que es de alguien más, en este caso de Dios, pues a veces nos aliviamos. Pero eso nada más lo digo para que nosotros lo podamos pensar. Pero en realidad, qué buena culpa tiene el Señor, en su bondad y en su amor y en podernos transformar. Ok, entonces vemos que aquí en la persecución física, vemos que a nadie le gusta morir y nadie quiere morir. Y de hecho no debemos buscar
digamos, esta bienaventuranza, como hay algunos hermanos que de alguna manera errónea tal vez interpretan esto y piensan que buscando la muerte o haciéndose mártires por morir van a ser o son muy buenos o pueden padecer, cuando realmente la única muerte que nosotros necesitamos es la muerte que ya fue la del Señor Jesucristo y que murió por nuestros pecados y fue realmente lo perfecto. Entonces vemos aquí en otro ejemplo el apóstol Pablo en Hechos capítulo 23 nos relata una historia muy interesante cuando él ante el concilio es llevado, encadenado, y aquí en el concilio él se da cuenta, estando encadenado, que hay fariseos y hay saduceos. Y resulta que Pablo, al darse cuenta de esto, él dice, bueno, me tienen aquí porque estoy predicando, entre otras cosas, sobre la resurrección. Y resulta que los fariseos creían en la resurrección, pero claro, él antes se presenta, ¿no? Él dice, yo soy hijo de fariseo, yo soy fariseo, hijo de fariseo, y creo, entre otras cosas, en la resurrección, y los que están ahí, en esa sala, que los están acusando, que son en parte saduceos y en parte fariseos, se dividen, porque los fariseos al escuchar, pero él está predicando o está diciendo algo que nosotros creemos. Entonces, en ese sentido, hay una comunión, digamos, ideológica, ¿verdad? Y entonces dicen, bueno, si es que predica lo mismo, si es que dice o si es que hace lo mismo que nosotros, no tiene problema. Y una parte de los fariseos se divide y dice, no vemos mal en este hombre. Y obviamente los saduceos, que no creían en la resurrección, seguían acusándole. Se forma ahí, nos relata la palabra del Señor, un problema donde querían ya despedazar a Pablo, pero los soldados lo sacan de ahí. ¿Y qué quiero decir? Que el mismo Pablo se da cuenta y Pablo no está buscando la muerte. Por el contrario, Pablo buscaba era ser testigo y llevar la palabra del Señor. Y ahí es que nos damos cuenta que nosotros, obviamente algunos no debemos buscar ser mártires y que eso sencillamente es un galardón. Parece mentira, parece contradictorio, pero es así, es un galardón otorgado con el Señor y que no todos los hijos del Señor, no todos sus discípulos lo padecerán. Y vemos que en este sentido, pues nosotros debemos continuar, debemos seguir adelante y que debemos entender que nosotros estamos yendo por una causa y la causa es la justicia. Y si como consecuencia de esa causa somos perseguidos, pues esa será la voluntad del Señor. Pero sabemos que el que nos persigue es el mal y sabemos también que el Señor está ahí como poderoso gigante para defendernos. Dijo Agustín de Hipona algo muy interesante que quiero compartir con ustedes. Dice, no es la sentencia de muerte la que hace al mártir, sino la causa por la que se muere. No es la sentencia de muerte la que hace al mártir, sino la causa por la que se muere. Quiero, mis hermanos, entonces dejar en nosotros que anhelemos el perseguir la justicia, siguiendo al justo. Si nosotros perseguimos la justicia, que es la palabra de Dios, estar en comunión con Dios, orar, estar ante su presencia, vamos a seguir al justo, que es Cristo. Y vamos a tener el Espíritu Santo en nosotros, que es el que nos ayuda a llevar todos estos pasos. Y no tema, porque nosotros vamos algún día a morir. Y si morimos por la causa justa, amén. Y si no lo hacemos, igualmente vamos a morir. Y vamos a morir con la causa justa. A no ser que por la gracia y gloria de Dios, pues Él venga y nos lleve antes de ver la muerte. Pero en cualquier caso, mis hermanos, persigamos la justicia y sigamos al justo. Dios los bendiga. Vamos a orar. Gracias, Padre bendito, por tu palabra. Gracias, Señor, por este día. Gracias, Padre Santo, por todo lo que nos das, por lo que no nos das, porque sabemos que así es como conviene. Ayúdanos, Señor, a ser bienaventurados realmente. Ayúdanos, Padre, a hacer sal y luz en esta tierra.
porque sabemos que tendremos recompensa contigo. Todo esto te lo dejamos, Padre bendito, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo. Eclesiastés 3:11. Dame tus ojos, quiero ver, dame tus palabras, quiero hablar, y dame tu parecer. Dame tus pies, yo quiero ir, dame tus deseos para sentir, y dame tu parecer. Dame lo que necesito para ser como tú. Dame tu voz, dame tu aliento, toma mi tiempo, es para ti. Dame el camino que debo seguir, dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir, dame tu vida para vivir. Déjame ver lo que tú ves, dame de tu gracia, tu poder, y dame tu corazón. Déjame ver en tu interior para ser cambiado con tu amor, y dame tu corazón, Señor. Dame lo que necesito para ser como tú. Dame tu voz, dame tu aliento, toma mi tiempo, es para ti. Dame el camino que debo seguir, dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir, dame tu vida para vivir. Dame tu voz, dame tu aliento, toma mi tiempo, es para ti. Dame el camino que debo seguir, dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir, dame tu vida para vivir, Señor. Dame tus ojos, quiero ver, y dame tu parecer. Buenas tardes, hermanos y amigos. Estamos por finalizar nuestro servicio dominical. Pero antes quisiéramos recordarles que estará abierto el chat de la iglesia con el objeto de que ustedes puedan colocar allí sus peticiones de oración y de salutación a sus familiares. Ahora vamos a orar. Gracias, Señor, por esta semana, por acompañarnos durante todos estos 7 días. Te pedimos, Señor, por la salud de todos aquellos que se encuentran enfermos, Señor. Pon tu mano sanadora en sus cuerpos, pon tu mano sanadora allí en esos lugares que tú necesitas que se sanen, Señor. También, Señor, vamos a orar por la paz de Venezuela, por la paz de la gente de la iglesia,
y por la provisión para cada uno de ellos. Señor, gracias. Gracias por saber, por enseñarnos. Gracias por mostrarnos el camino que debemos seguir durante este tiempo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.